Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos, todas las semanas aquí en Canal 24 Horas, haciendo ciencia y revisando también la investigación y desarrollo de los temas que día a día nos van generando curiosidad y también, por supuesto, buscando soluciones. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de volcanes. Les comento un poquito qué se viene aquí en el programa. Chile tiene más de 90 volcanes activos o parcialmente activos. Algunos están ubicados cerca de zonas pobladas o donde se realizan actividades económicas asociadas principalmente al turismo. Pese a eso, es poco lo que se sabe sobre qué provoca una erupción. Generar nuevo conocimiento científico en torno a los volcanes es el objetivo justamente del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Quelar Volcanes, que vamos a estar conversando en el día de hoy. Uno de los volcanes más monitoreados en Chile es el volcán Villarrica. Pero ¿cómo se hace ese trabajo? ¿En qué consisten las investigaciones que el instituto está haciendo in situ? De eso también estaremos revisando y conversando en los próximos minutos. Recientemente el Instituto Milenio Quelar Volcanes hizo público los mapas de peligros y riesgos volcánicos en el norte del país. Se trata de un estudio en que participó un equipo multidisciplinario de científicos, las comunidades aledañas a los volcanes e instituciones del Estado. Un trabajo de más de 7 años que hoy está al servicio de la sociedad con la intención de mitigar los efectos que podría generar un desastre de origen natural como las erupciones volcánicas. Estaremos conversando de todos estos temas con el director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, académico de la Universidad Católica del Norte y doctor en Geología, Felipe Aguilera. ¿Cuánto sabemos de nuestros volcanes en Chile? Antes de comenzar con la entrevista, los invitamos a ver la siguiente nota. En Chile hay más de 90 volcanes activos o potencialmente activos, muchos de ellos ubicados en las cercanías de zonas pobladas o donde se realizan actividades económicas de mayor o menor volumen. En las últimas décadas se han implementado sistemas de monitoreo, pero hasta ahora es poco lo que se sabe acerca de los mecanismos que terminan gatillando grandes erupciones. Las principales dificultades para estudiar volcanes en Chile son su ubicación. Están en zonas remotas, muchos tienen glaciares, especialmente si consideramos el sur de Chile, y en el norte de Chile tenemos dos grandes dificultades. El tamaño de los edificios volcánicos, que son muy altos, la altura, porque falta mucho el aire, por lo tanto las condiciones de trabajo son mucho más difíciles, difícil acceso, y al igual que en el sur, en algunos casos, también tienen glaciares. Entonces acceder a ellos es extremadamente difícil. Levantar nueva información científica es uno de los objetivos del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Quelar Volcanes, y lo están haciendo a través de un análisis multiparamétrico. Bueno, la relevancia de estudiar los volcanes multiparamétricamente es porque los volcanes en sí son complejos, por lo tanto abordarlo de distintas técnicas nos permite correlacionar los procesos y obviamente entenderlos de una forma mucho más global. Pero eso conlleva la dificultad de entender primero los procesos de forma puntual para luego entender el volcán como un todo. Para hacer sus estudios, en Quelar Volcanes usan diferentes técnicas e instrumentos, como cámaras de vigilancia, estaciones sísmicas o drones con sensores. También hacen muestreos en terreno y análisis en laboratorio. Todo ello les ha permitido generar información de gran relevancia. Determinar la línea base, el conocimiento base de las emisiones que están siendo descargadas de los volcanes del norte de Chile. Tiempo atrás desconocíamos completamente este tipo de emisiones. Ese es el primer punto. Luego, todos estos estudios nos han ayudado a entender cómo funcionan los sistemas volcánicos. Ahora comprendemos que algunos sistemas volcánicos tienen presencia de agua dentro del edificio volcánico. Esta agua puede estar asociada al agua de lluvia, agua meteórica o agua incluso de origen magmático, un origen profundo. Dentro de otro hallazgo importante es que junto con las emisiones y los componentes mayores que están siendo liberados en los gases volcánicos, tenemos altas concentraciones de elementos trazas potencialmente contaminantes como arsénico, antimonio, selenio, los cuales están siendo liberados y transportados por las plumas volcánicas que se ven detrás. Recientemente, el instituto abrió un laboratorio especializado en el análisis químico de aguas de origen volcánico y geotermal, y para 2024 esperan inaugurar uno de geoquímica de gases.
De esta forma contarán con 2 capacidades tecnológicas y científicas que hasta ahora no existían en el país. Así que el Arvolcanes espera seguir contribuyendo al conocimiento de estas estructuras geológicas que están presentes en el territorio de norte a sur. Conozcamos más sobre los volcanes. Para eso estamos ya en conversación con el director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Kelar Arvolcanes, académico también de la Universidad Católica del Norte, Felipe Aguilera. Felipe, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ustedes también. A ver, vamos obviamente en semanas donde la atención a nivel del público ha estado justamente en los volcanes, específicamente en uno. Vamos a estar conversando también sobre eso, pero a nivel general, ¿por qué es relevante para los chilenos, chilenas, saber más de los volcanes? Y si sabemos algo de los volcanes también, eso es una buena pregunta. Sí, bueno, es bastante relevante pensando en el sentido de que los volcanes son foco de un evento que son peligrosos. O sea, así como están los terremotos y los tsunamis, pero que tienen un alcance más regional, ¿cierto? Involucra a muchas ciudades, por ejemplo. En el caso de los volcanes son eventos puntuales, entonces siempre es súper importante poder mantener información al respecto, porque la gente se olvida derechamente. O sea, la afección es muy local y a veces se nos olvida que en otros sectores también hay volcanes que se pueden activar y que puedan generar problemas a futuro. Y fíjate que hay un tema bien interesante ahí. Se nos olvida que hay volcanes, y no solamente a quienes no están viviendo cerca de un volcán, sino a quienes saben que tienen un volcán. Y no digo que no lo tengan en consideración, pero muchas veces no tienen todo el conocimiento o no dicen, bueno, la experiencia de todas estas generaciones nos dicen que los volcanes actúan de tal o tal manera. Y eso evidentemente es un tema que la ciencia tiene que ir a abordar en ese punto, ¿no? Sí, de hecho, uno de los grandes problemas también, y que es similar al punto anterior, es que la preparación para poder enfrentar una actividad volcánica casi no existe. O sea, conocemos, por ejemplo, los kits de emergencia para tsunamis, ¿cierto? Para terremotos, pero técnicamente no ha habido nunca información real respecto a qué tenemos que hacer durante una erupción. La mayoría de las veces desconocemos los puntos de encuentro, las zonas de evacuación y qué necesitamos para poder enfrentarlas. Entonces, eso es un problema a la larga. Entonces, hay que solucionarlo y generar esa información para la comunidad. Felipe, doy un paso atrás. ¿Cómo se pueden conocer más los volcanes, el trabajo que hacen ustedes justamente en Kelar Volcanes? Principalmente hay que partir conociéndolos desde su historia, haciendo la geología, que se llama, estudiando sus rocas, y también podemos determinar la edad en que se formaron esas rocas. Eso nos permite saber primero cuánto tiempo ha tardado en formarse, pero en segundo lugar también en qué forma. Cuando llamamos nosotros de forma explosiva, cuando sale de forma violenta, o de forma efusiva, cuando salen de forma bastante tranquila. Y eso nos permite, en el fondo, poder proyectar a futuro cómo podría ser una erupción. Y un segundo paso es luego empezar a instrumentar. Instrumentar los volcanes, es decir, establecer distintos instrumentos alrededor, nos permite saber cómo funcionan y anticiparnos en lo posible en caso de venir una erupción volcánica futura. Bien interesante, porque hay una parte de los volcanes que es el presente, pero necesitamos, para poder proyectar el futuro, conocer el pasado. Y ahí las distintas técnicas de la ciencia, desde la geología, desde la química, aportan justamente a poder tener esa trazabilidad, podríamos decir, ¿no? Sí, correcto. O sea, de hecho, la frase que has nombrado es la premisa de que es las ciencias de la Tierra, en particular la geología. Conocer el pasado es la clave del presente y del futuro. Con eso nosotros vamos a poder saber finalmente cómo podría funcionar o actuar un volcán, ¿cierto?, en una erupción futura. Entonces, es clave conocer el inicio de toda la actividad y, como te decía anteriormente, conocer cómo funciona actualmente. Y en ese sentido, la sísmica, por ejemplo, nos permite estudiar volcanes que tienen actividad visible, como las fumarolas, como otros que simplemente no la tienen, pero que sí funcionan internamente. Ahora, el cordón volcánico que tiene nuestro país, donde hablábamos de 90, ¿son 90 o también hay un desarrollo de investigación también para poder hacer esta radiografía de los volcanes en Chile que falta todavía? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, de hecho se habla ahora, el ranking que tiene Cernagiomín actualmente incluye 92 volcanes. Perfecto. Pero ahí hay un grado de incertidumbre que es grande.
Muchos de ellos no sabemos realmente cuándo fue la última erupción. Entonces se trabajan bajo ciertos supuestos que tienen que ver, por ejemplo, con la morfología. Es decir, una forma cónica de un volcán que veamos que no haya sido ya afectado por la erosión en el tiempo, se considera potencialmente activo. Pero pueden haber otros volcanes que no cumplen con esos requisitos y que sí están potencialmente activos. Entonces, eventualmente se habla muchas veces de que quizás tengamos más de un centenar de volcanes potencialmente activos. Por eso es necesario hacer estos estudios para poder tener una cifra mucho más real que lo que existe. Sí, Felipe, y de hecho nos vamos a concentrar en uno de ellos, el volcán Villarrica, porque justamente la investigación que desarrolla el instituto tiene que ver con este icónico macizo, el más monitoreado en Chile y uno de los más activos de Sudamérica. Vamos a hacer una pausa, revisamos la nota y por supuesto vamos a estar comentando con Felipe estas y otras investigaciones del Instituto Quelar Volcanes. Durante la década de los 80 hubo 2 erupciones de grandes dimensiones que dejaron en evidencia a nivel mundial la necesidad de contar con sistemas para monitorear volcanes. En 1980, Santa Elena en Estados Unidos y 5 años más tarde, el Nevados del Ruiz en Colombia. Por ese entonces en Chile existía una baja capacidad técnica para realizar este tipo de estudios y no fue hasta después de la erupción del Chaitén que esto cambió. Antes de la erupción del volcán Chaitén en el año 2008 había una red de monitoreo volcánico muy incipiente, muy precaria, unas pocas estaciones en algunos volcanes chilenos, los más activos, pero muy pocas estaciones, y un esfuerzo modesto en ese momento para tratar de entender cómo funcionaban esos volcanes. Y la erupción del Chaitén, un volcán que en ese momento no estaba monitoreado, demostró la necesidad de contar con redes de instrumentos que permitan anticipar el inicio de alguna erupción, cosa que ocurrió, por ejemplo, el año 2011 con la erupción del Cordón Caulle, que pudo ser pronosticada, digamos, anticipada en una ventana temporal suficientemente amplia como para que se tomen medidas. Y eso demuestra la utilidad que tienen las redes de instrumentos. Y eso probablemente no hubiera ocurrido si no es con la evidencia de los impactos que causan las erupciones y de la necesidad de contar con esas redes de monitoreo y con estudios que permitan usar esos datos instrumentales de manera efectiva. Hoy el trabajo de monitoreo está a cargo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, perteneciente al CERNA-GEOMIN. Cuenta con cerca de 400 estaciones de monitoreo ubicadas en unos 200 sitios y uno de los volcanes más estudiados es el Villarrica, en la región de la Araucanía. La razón por la que el Villarrica está monitoreado no es solo porque tiene mucha actividad, sino por toda la población que lo circunda. Hay mucha población estable, pero también hay alta población flotante en los meses de verano, sobre todo, también en invierno cuando se producen, cuando es la temporada de esquí. Y también hay infraestructura crítica, hay muchos caminos que son la única conexión entre distintos poblados, hay hospitales, hay escuelas y tiene mucha importancia desde el punto de vista turístico. Hay mucha oferta turística y esa infraestructura se podría dañar con la actividad de volcán, por eso es importante prevenir que esto va a pasar porque representa un peligro entonces para la población. Además, uno de los peligros más importantes del volcán son los llamados lahares, que son flujos como aluviones de roca que se producen cuando la erupción derrite las nieves que se ven ahí y baja como ríos llevando muchas rocas, árboles, y esos son peligrosos para la infraestructura en general. Además del monitoreo que realiza el CERNA-GEOMIN, las universidades son fuente de nuevo conocimiento científico en este tema, como lo es también el Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Quelar Volcanes, que recientemente instaló una instrumentación en el Villarrica, inédita en el país, que busca ser complementaria a los monitoreos sismológicos y de otros parámetros geodésicos que ya están instalados en este volcán. Este es un proyecto colaborativo entre investigadores de algunas instituciones y universitarias más bien y gente del Servicio Nacional de Geología y Minería que tiene que ver con experimentar con nuevas formas de monitoreo. En este caso estamos tratando de medir el campo magnético y eléctrico de la Tierra, el campo natural, y ver cómo estas mediciones pueden darnos información sobre el sistema magmático del volcán Villarrica. Eso es algo que se hace en otros países del mundo en forma también experimental. No hay como una prueba
así como absolutamente certera de que es un buen sistema de monitoreo, es solo experimentación para probar nuevas formas de hacer monitoreo y buscar nuevas formas de observar estos fenómenos, que son difíciles de medir. De esta manera, en Kelar Volcanes buscan aportar con nuevo conocimiento científico y también con trabajo colaborativo entre la academia y las instituciones del Estado, pues están convencidos de que es la forma de ir generando las capacidades técnicas y críticas que requiere un país tan volcánico como el nuestro. Exploradores del átomo al cosmos. Seguimos con el programa, estamos junto al director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Kelar Volcanes, y académico de la Universidad Católica del Norte, Felipe Aguilera. Felipe, antes de la pausa aquí en Exploradores veíamos la nota, quiero hacer la pregunta para profundizar, ¿por qué es tan relevante el monitoreo del volcán Villarrica? Bueno, principalmente porque el volcán Villarrica es el volcán más activo de Chile. Incluso técnicamente podríamos decir que es el volcán más activo de Sudamérica. Y efectivamente es un volcán que está constantemente en actividad. Prácticamente nunca descansa, ¿ya? Siempre tenemos un lago de lava, claro, en su cráter, siempre está emitiendo fumarolas. Y de hecho la constante actividad que vemos del Villarrica es permanente. Entonces son episodios bastante regulares que vamos a tener. Pero sobre todo, como indicaba mi colega Verónica Oliveros en la entrevista, la población que hay alrededor es muy grande, ¿ya? Para el estándar en Chile. Y son sitios importantes al final, por el tema del turismo, ¿cierto? Pero también porque hay mucha población rural alrededor. Hay que recordar también que Coñaripe, uno de los poblados alrededor del Villarrica, ha sido varias veces arrasado por la actividad del Villarrica. Entonces eso lo vuelve tremendamente importante para la volcanología. Felipe, vamos a seguir revisando la investigación que están desarrollando en el instituto, y lo comentábamos también al principio del programa. Los mapas de peligro, los riesgos volcánicos, lo que hay que aprender y saber también sobre los volcanes que tú mencionabas, Felipe. Bueno, el instituto lo ha hecho en el norte del país. En la siguiente nota les mostramos más al respecto y seguimos conversando con Felipe Aguilera. Hace 7 años que un equipo de investigadores y estudiantes del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, que hoy conforman la base del Instituto Milenio Kelar Volcanes, se propuso crear mapas de los peligros volcánicos que pueden afectar al norte del país, particularmente a la región de Antofagasta. El resultado de esta investigación fue el desarrollo de mapas de peligro para todos los volcanes activos de la región de Antofagasta, que son 21. Pero poniendo énfasis en los 3 más activos, que son el volcán Láscar, San Pedro, Ollagüe. Y al mismo tiempo, en estos volcanes hicimos mapas de vulnerabilidad y riesgo volcánico. Estos mapas de vulnerabilidad son en 4 componentes distintos que nosotros diferenciamos. Uno de vulnerabilidad social, uno de vulnerabilidad física, vulnerabilidad territorial, vulnerabilidad económica. A su vez, estos mapas, combinados con los mapas de peligro, resultan en los mapas de riesgo volcánico de cada volcán estudiado. Para desarrollar estos trabajos, los investigadores utilizaron modelos numéricos. Los modelos para simular los peligros volcánicos se llevan a cabo primeramente conociendo la naturaleza del proceso, y una vez conocido esto necesitamos escoger el modelo o el código que lo represente. Cuando ya escogimos esto, necesitamos datos de terreno, de estaciones de monitoreo, imágenes satelitales, etcétera, para poder calibrar el modelo. Y como resultado obtenemos mapas de inundaciones, de fuerzas de impacto, etcétera, que plasmamos encima del mapa del volcán y de las ciudades cercanas para poder obtener los mapas de peligro. Para calibrar los modelos fue fundamental contar con la información de los muestreos en terreno, conocer la historia eruptiva del volcán y trabajar estrechamente con las comunidades aledañas. Es importante informar que antes que llegue Kelar Volcanes no había mucha información, más bien el desconocimiento de la población con respecto a la información de los volcanes, a dónde teníamos las zonas de seguridad, reinaba aquí en Ollagüe. Había una confusión tremenda, y gracias a Kelar Volcanes, con su equipo, que se pusieron en contacto con toda la población de Ollagüe, no solamente de Ollagüe, sino que también con los pueblos alrededor, ellos encontraron las respuestas también con los antiguos, ¿cierto? Lugares, información, y gracias a ello ya tenemos lugares, no te puedo decir porque tampoco lo pueden asegurar,
lugares donde sí o sí estemos asegurados, pero por lo menos información de cómo podíamos actuar. Hoy, un nuevo desafío de este grupo de investigación es seguir mejorando sus modelos. Como equipo nos hemos dado cuenta que estos modelos tienen la falta de la cuantificación de la incertidumbre, es decir, la medida del parámetro del error en todos los parámetros físicos involucrados en los modelos, y en esto nos hemos estado enfocando en el último tiempo. Por otro lado, otro desafío es que en general muchas veces nos encontramos con volcanes que tienen muy poca información de la historia eruptiva y también de datos de terreno. En este sentido hemos estado buscando herramientas físicas y matemáticas que nos permitan resolver esta problemática. Por ejemplo, utilizar redes neuronales informadas por la física en el marco bayesiano que cuantifica la incertidumbre. Y nuestro último desafío es tener modelos mucho más complejos que unifiquen todos estos peligros, ya que en general se trabajan de forma independiente y en una erupción volcánica es un proceso complejo donde todos estos procesos están unidos entre sí y interaccionan. De esta forma, en Quellar Volcanes esperan seguir generando evidencia científica que permita tanto a las comunidades como a los tomadores de decisiones actuar de manera óptima durante cambios anómalos que presenten los volcanes o ante una posible erupción. Felipe, estábamos revisando la nota y es bien importante, y en un poco lo que tú nos comentabas, conocer la historia de los volcanes, proyectar la actividad, las acciones que pueden tener los volcanes y aquí los efectos en términos del peligro que también tienen involucrado. ¿Es el trabajo que están realizando ustedes? Sí, efectivamente, cuando hablamos de peligros hablamos del evento, ¿ya? Pero a diferencia, por ejemplo, de un terremoto, que en sí es el peligro, la actividad volcánica viene acompañada de varios eventos. Entonces, así como tenemos la salida de ceniza a la atmósfera, muchas veces esas colapsan, bajan por las laderas y tenemos un segundo evento, un flujo piroclástico, un flujo de lava, o como se habló también en el reportaje, en los lahares, que son estos aluviones volcánicos. Entonces, estudiar esos fenómenos y cómo se distribuirían en una erupción al futuro es clave para dar un siguiente paso, que es en el fondo cómo esto afecta a la comunidad, cómo afecta a la infraestructura, a los caminos, por ejemplo. Eso permite en el fondo planificar mucho mejor las ciudades, los poblados, pero luego también generar un plan de emergencia y de evacuación en caso de ser necesario. Felipe Aguilera, director del Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, Quellar Volcanes. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos en el programa. Todo el éxito con la investigación y el trabajo que están desarrollando en el instituto. Que estén muy bien. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, muy bien. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Exploradores aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Será hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.